Para empezar hoy, un pequeño aviso parroquial. Desde hoy en adelante, y hasta nuevo aviso, o lo que la autoridad lo permita, como dirían los antiguos, los capítulos de los lunes de Bala Extra van a tener, digamos, el sobrenombre de doble dígito. Doble dígito no va a cambiar nada, si acaso añadirá algunas cositas, como que en algún capítulo de lunes podamos hablar de alguna marca que nos recuerde una parte de nuestra vida, pero seguirá más o menos en los mismos parámetros. Consumo, finanzas personales, consejos, life hacks. Ya digo, introduciendo quizás alguna marca. Hoy lo vamos a hacer, ahora te lo cuento. Solo esta advertencia, para que no te resulte extraño escuchar que en el feed de Bala Extra se habla de un semanario de Bala Extra que se llama Doble Dígito. Y vamos a ello. Hay ausencias que se notan en el lineal del supermercado y otras que se te clavan directamente en la biografía. ¿Te acuerdas de la flor en el bote de yogur? Aquella flor asimétrica de 6 pétalos, roja y naranja que durante décadas fue el estandarte de la modernidad en nuestras neveras. Hoy, en este estreno de Doble Dígito, no quiero que hablemos simplemente de una marca de yogures. Quiero que hablemos de Yoplait. Pero no desde la nostalgia facilona de cualquier tiempo pasado fue mejor, sino desde el análisis forense de un crimen corporativo. Vamos a diseccionar cómo una marca que llegó a tener el 20% de la cuota de mercado en España, que nos enseñó a masticar fruta dentro de un lácteo y que inventó el concepto de beberse el yogur, ¿os acordáis? El Yob, terminó siendo devorada por una guerra de despachos entre cooperativas agrarias francesas y un imperio italiano corrupto hasta la médula. Te voy a contar la historia de su auge bajo el paraguas de Clesa, la traición del 2001 y por qué, aunque hoy la busques desesperadamente en tu súper, solo vas a encontrar un hueco vacío. A no ser que seas como yo y cruces la frontera hacia Iparralde para llenar el maletero a veces en Anglet, Angelú, o en Don Iván Eloitzún, en San Juan de Luz, y en sus supermercados donde la marca Yoplait sigue presente. Prepárate porque hoy vamos a destapar, nunca mejor dicho, la tapa de aluminio de nuestra memoria para entender por qué el capitalismo a veces decide matar a sus propios hijos predilectos. Empecemos. Uy, pues sí que empezamos bien. Comienza Doble Dígito, el semanario de marcas, consumo y finanzas personales de Bala Extra, con Pedro Sánchez. Egunon, buenos días. Hoy es el lunes 19 de enero de 2026. Estamos ya ahí, en la segunda parte de enero y antes de ayer era Navidad. Este es el capítulo 1626 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con la historia auge, caída y exilio de Yoplait. Tenía muchas ganas de abrir este espacio contigo. Sabes que los lunes me gusta ponerme el sombrero de analista de consumo, de mirar las facturas y las estrategias de las empresas, pero el tema de hoy trasciende los números. Es un tema que me toca la piel y yo espero que te toque también a ti la piel, que te toque la memoria. Tú y yo tenemos ya una edad, yo voy camino, lo voy a ir diciendo muy a menudo hasta que los cumpla, de los 58, y tengo grabada a fuego la imagen de abrir la nevera en casa de mis padres y ver algo que rompía la monotonía del blanco nuclear, ver la flor, Yoplait. Para entender el fenómeno Yoplait y por qué su desaparición fue tan traumática, desde luego para mí, os lo aseguro, lo fue. Para ello tenemos primero que entender qué significaba esa marca en la España de la transición y en la España de los 80. Veníamos de una cultura muy escasa y austera, diría yo, del yogur. En mi casa no era habitual ver yogur. El yogur era algo medicinal, serio, casi siempre de vidrio, retornable al principio incluso, y luego en esos envases de plástico funcionales de Danone. Y de repente llegan los franceses. Pero ojo, y aquí quiero poner el primer punto de rigor, Yoplait no es una multinacional al uso nacida en un rascacielos de Nueva York. Yoplait es el campo. Nace en 1965 de la unión de Sodima, una cooperativa agrícola francesa. Imagínatelo, 100.000 ganaderos uniendo fuerzas para no vender solo leche cruda,
sino en un país como Francia, absolutamente lácteo, crear valor añadido. El nombre viene de la fusión de dos cooperativas, Yola y Coplite, y de ahí Yoplait. Y el logo, esa flor diseñada por Philippe Morlighem, no era marketing vacío. Los 6 pétalos representaban a las 6 grandes cooperativas fundadoras. Era un símbolo de unión cooperativista y eso a mí como trabajador social y defensor de lo colectivo ya me gana un poco. En España aterrizaron de la mano de Clesa, esa marca que luego acabó en manos del grupo Rumasa y ahora mismo no sé dónde está, la verdad. La alianza fue perfecta. Clesa ponía las fábricas y la distribución y los franceses ponían la innovación. Porque si Danone era la tradición, Yoplait en aquel momento era lo pop, era la vanguardia, y lo siento así y así realmente era como yo lo recordaba. No sé si tú te acuerdas del envase. Intenta detenerte un segundo, pensarlo o incluso búscalo en internet. No era el típico vaso cónico estándar, era un tronco de cono invertido, más estrecho en la base y muy abierto arriba, y el material, cartón parafinado, no era plástico. Así llegó Yoplait a España. Quizás en la época en la que tú lo conociste ya era a lo mejor un vasito de plástico más parecido a lo que conocemos. Tenía un tacto rugoso, cálido, cuando metías la cuchara sonaba distinto y al terminar podías aplastarlo con la mano. Había una experiencia física en comerse un Yoplait que no existía al principio en ninguna otra marca. Y luego estaba el producto. Yoplait nos trajo la fruta, pero no el aroma de fresa químico que parecía jarabe para la tos. Trocitos, que quizás me estás escuchando y dices, pues a mí los yogures con trozos, esto está estudiado, hay gente que no lo soporta. A mí me encantan. Masticabas fresa, masticabas melocotón, masticabas piña. Nos enseñaron que el yogur podía tener textura. Y lanzaron bombas nucleares de marketing como el Petit Yoplait, que por cierto técnicamente era queso fresco batido, pero a nosotros nos daba exactamente igual. Esos tubos de plástico rígido que se comían de 2 en 2 fueron la merienda de toda una generación. No fueron tan populares como el Petit Suisse de Danone, lo que hoy es el Danonino, pero el Petit Yoplait, ojo con él. Y desde luego donde rompieron por completo el mercado fue el Yop, el yogur líquido, el primer yogur líquido pensado para adolescentes, vamos a decir rebeldes. Pide Yop, decían los anuncios, era libertad en una botella. Durante los años 80 y principios de los 90, Yoplait llegó a tener casi el 20% del mercado español. Era un gigante, miraba a Danone a los ojos y nosotros los consumidores de aquella época éramos felices teniendo esa dualidad. La vida era elegir entre la seguridad de Danone y la aventura de Yoplait. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se desmorona un imperio así? Aquí entramos un poco más en la parte de crónica negra empresarial. A finales de los 90, el mercado de la alimentación en España se convirtió en una trinchera. Por un lado nacía el fenómeno de la marca blanca, Continente, que luego sería Carrefour, Prica es el que luego sería Carrefour, me estoy liando ahí un poco. Y sobre todo Mercadona, una incipiente Mercadona, empezaron a decirle al consumidor, oye, mi yogur lo fabrica un tercero. Es casi igual de bueno y cuesta la mitad. Las marcas de fabricante, Yoplait, Danone, Clesa, las de toda la vida, se vieron en un sándwich. O eras muy, muy fuerte y muy premium, como Danone, que invirtió millones en publicidad y en marketing de salud con sus Activias y sus Actimeles, que en aquella época se llamaban de otra forma, sobre todo el Activia. Creo recordar que se llamaba Bio Danone o algo así, que luego ya con el tema del bio, pues evidentemente ese nombre lo prohibieron. O eras muy fuerte, muy premium, como digo, como le pasaba a Danone, la multinacional, o te quedabas en tierra de nadie. Y Yoplait, por desgracia, se quedó en tierra de nadie. No fue culpa del yogur ni de su calidad, fue culpa de quien gestionaba el yogur, Clesa, el socio español. Entró en una espiral de compraventas desastrosa, primero la familia Arroyo, luego inversores varios, y finalmente a finales de los 90, Clesa cae en las manos de Parmalat, la láctea italiana. Y aquí me quiero detener un poco porque el gigante italiano
en aquella época parecía ser uno de los reyes del mundo lácteo, lo era de hecho, patrocinaban la Fórmula 1. Yo me acuerdo, no sé si eran no me acuerdo ahora, estaba Parmalat y estaba luego una marca de tabaco, John Player Especial, puede ser, que normalmente se ponía en dorado y con el monoplaza negro. Bueno, era una marca, como veis, a nivel internacional. Equipos de fútbol, la Fórmula 1, como digo, parecían intocables, pero por dentro Parmalat era un esquema fraudulento, un agujero negro de deuda y de contabilidad creativa que ríete tú de estos bancos, ¿cómo se llama? El banco este que generó todo el lío del 2008. Bueno, ese banco. O Enron, o cualquiera de esas multinacionales. Los dueños franceses de la marca Yoplait, la cooperativa Sodima, que ya se había reconvertido en Sodial, veían desde París con horror lo que pasaba en España. Parmalat no invertía un duro en Yoplait, los envases se veían viejos, no había anuncios en la tele y la distribución fallaba. A veces ibas al súper y no había stock. Estaban dejando morir la flor por inanición mientras Danone les comía todo el terreno y marcas como Hacendado les comían el precio. Y llegamos al año fatídico, 2001, el año en que la flor se marchitó del todo. Sodial, la cooperativa original francesa, dueña de la marca, dijo basta, el contrato de licencia con Clesa expiraba y los franceses, viendo el desastre de gestión de los italianos, decidieron no renovarlo. Fue un divorcio sin acuerdo, unilateral, violento. De un día para otro, Clesa perdió el derecho a usar la marca Yoplait y Yoplait desapareció de los lineales de nuestros supermercados. Imagínate el drama en las fábricas, los trabajadores de la planta de Clesa en Madrid o en Galicia, de repente el producto estrella, el que pagaba las nóminas, desapareció. Clesa intentó una maniobra desesperada, sacó unos yogures con su propia marca, Clesa, imitando los colores y los sabores de Yoplait. Intentaron engañarse y engañarnos a ti y a mí, pero tú ibas al lineal, veías aquel envase que se parecía pero no era, buscabas la flor y la flor no estaba. Y dejamos todos de comprarlo. En pocos meses la cuota de mercado de lo que había sido Yoplait se evaporó. Danone se quedó con la gama alta y la marca blanca con la gama baja. Yoplait, la clase media de los yogures, simplemente no estaba. Hubo intentos de volver. En 2002 los franceses intentaron entrar solos, trayendo los yogures en camiones desde Francia, pero el yogur es un producto fresco, tiene una fecha de caducidad corta y necesita frío. Necesita hacerse aquí. Transportarlo es carísimo, el precio se disparó y no pudieron competir. Años más tarde hubo un amago de alianza con René Picot, otra multinacional láctea, pero nunca llegó a cuajar. El hueco ya estaba ocupado. Y aquí viene la parte que más me duele y donde quiero conectar contigo, especialmente si me escuchas desde cerca, porque la paradoja es que Yoplait no ha muerto, Yoplait está más viva que nunca, pero fuera de España. Es la segunda marca de yogures más vendida del mundo. Es un gigante global propiedad de los ganaderos franceses y de la multinacional americana General Mills, aunque tengo entendido que los ganaderos franceses, las cooperativas de ganaderos franceses, le compraron a General Mills hace no demasiado tiempo el 51% que General Mills había adquirido hace unos años. Pero igualmente si viajas a Estados Unidos, a cualquier parte del mundo, en México Yoplait, tengo entendido que es religión. Si vas a Reino Unido, ahí está la flor. Y si viajas a Estados Unidos, Yoplait está en todas partes, aunque claro, allí le echan tanto azúcar que parece mermelada. Yo tengo una suerte, y es una suerte un poco agridulce. Vivo aquí, en el norte, en Euskadi, y a veces cuando la nostalgia me aprieta, o simplemente cuando voy de viaje, porque no me voy a ir hasta Iparralde a por yogures, me dejo seducir, y esto siempre que voy lo hago, tanto con los yogures como con determinados productos derivados del cerdo o del pato, como con las cervezas, por qué no decirlo, cuando voy a Iparralde y visito los lineales, sobre todo de las dos tiendas que más suelo visitar, que una es el Carrefour del BAP 2 que se encuentra en Anguelu, en Anglet, o el Carrefour de San Juan de Luz, de Don Iván Eloitzune.
Y ahí, amigo, ahí es como entrar en el túnel del tiempo. Llegas a la sección de lácteos y te golpea el rojo y el naranja. Ahí está la panier de Yoplait, la cesta de Yoplait, con sus trozos de fruta gigantes, le perle de light, que son una crema de leche que aquí ni llegamos a catar en condiciones, y por supuesto los Job. Los Job se siguen vendiendo. No todos los yogures líquidos son los del Mercadona y el Danap. El Job se sigue vendiendo ahí, al lado. Ver esa flor en la estantería me produce una sensación extraña. Es la prueba física de que no estamos locos, que el producto era bueno. Es la prueba de que lo que nos quitaron no fue porque nos dejáramos nosotros de quererlo, sino porque unos señores con corbata en un consejo de administración no supieron ponerse de acuerdo sobre cómo repartirse los beneficios. Y te confieso algo, siempre cargo el maletero, me traigo packs de vainilla, de coco. ¿Te acuerdas del Yoplait de coco? Y mira que yo no soy muy de coco, pero uno de los mejores del mercado con diferencia. Ahí, evidentemente, ha venido toda la modernidad. Están los Yoplait de frutas del bosque, en fin, ese tipo de cosas. Y si vuelvo a casa con ellos y abro uno, por un momento vuelvo a tener 15 años. Vuelvo a esa merienda despreocupada antes de que supiéramos lo que era una prima de riesgo o un ERE, ¿no? Vuelvo a los 2000. Antes de los 2000. Digo yo, los 2000. Yo en el 2000 ya tenía... ¿Qué tenía yo en el 2000? 32 años. Mucho antes del 2000. Vuelvo a los 90. ¿Qué nos enseña la historia de Yoplait? Nos enseña la fragilidad de nuestras elecciones de consumo. Creemos que somos libres eligiendo en el súper, pero en realidad elegimos lo que la logística y las finanzas nos permiten ver. La desaparición de Yoplait en España fue el preludio de un mercado cada vez más polarizado. La polarización, pues empezó ya en los mercados. Se eliminó la diversidad, se eliminó el matiz, y hoy en día es casi imposible lanzar una marca nueva de yogures y competir con los dos gigantes que quedan. Yoplait fue la última gran resistencia. Su caída en 2001 marcó el fin de una era en la alimentación española, y me pregunto cuántas marcas más vamos a perder en los próximos años. ¿Cuántos productos que hoy damos por sentado mañana serán solo un recuerdo que nos contaremos unos a otros? Oye, ¿te acuerdas de cuando comprábamos tal cosa? Porque al final, aunque a veces desde el capitalismo nos venden la cuestión del libre comercio y de la competencia normalmente las empresas la defienden para ganar mercados, pero luego no la quieren. Luego llevan a cabo prácticas monopolísticas en cuanto pueden. Que luego te lo venden muy bien, como hace Mercadona con su trabajo con los proveedores, ¿no? Como le dan garantías a los proveedores y tal. Pero al mismo tiempo, cómo aprietan los precios, lo que no es malo para los consumidores, también lo voy a decir, porque claro, está la parte económica. Cómo aprietan los precios para que o eliges gastarte una pasta en la marca de fabricante tipo Danone, que es la que domina el mercado español, u optas por yogures, sean del Lidl, sean de Mercadona, en ambas, más que en Eroski y en otras compañías, ambas son ricas, deliciosas, en versiones con azúcar, sin azúcar, en versiones naturales. Hay yogures diversos. En esas, sobre todo en esos dos supermercados. Y ahora me planteo, una marca como Yoplait, que está en todas partes, sigue pagando en España el pato de aquella operación financiera, empresarial tan extraña. Nadie se atrevería hoy a lanzar una empresa que tiene presencia en todo el mundo y que es querida en todo el mundo como Yoplait. Hablamos un día, creo, de Fusti y de Nestí. Este sería otro ejemplo de lo que pasa con las marcas y de lo que, en fin, las empresas a veces hacen. Por eso este espacio se llama doble dígito, porque quiero mirar detrás de la etiqueta. Quiero que entiendas que cuando compras o cuando dejas de poder comprar hay una historia de poder detrás. En el caso de Yoplait fue la historia de una cooperativa francesa que quiso conquistar el mundo y de unos socios locales, en el caso de España, que la dejaron caer. Si tienes la oportunidad, si viajas a Francia, a Portugal o cruzas el charco, hazme caso, cómprate un Yoplait, siéntate en un banco, abre la tapa, con cuidado que salpica, eso no ha cambiado,
y dale una cucharada a tu propia historia. Igual tienes 25 años y no sabes de qué te estoy hablando. Y si no puedes, si te pilla lejos la frontera, al menos hoy, cuando vayas al súper, mira ese hueco invisible entre los yogures griegos y los desnatados y hazle un pequeño homenaje mental a aquella pequeña flor que perdimos todos. Búscala en internet. Si tú no sabes de qué marca te estoy hablando, busca la marca y verás que tiene su encanto. Gracias por escucharme, gracias por compartir esta nostalgia militante conmigo. Espero que este primer viaje de doble dígito te haya gustado tanto como a mí prepararlo. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Hasta mañana.